Dependiendo, doctor, puede ser con un tratamiento, digo, con un diagnóstico por ELISA y para ver antígenos o ELISA para VIH, y si es indeterminado, antes, bueno, se hace, ¿no? Se confirma con Western blot aquellos ELISAs que sean indeterminados o haya un error, digamos, en cuanto a seguridad del diagnóstico, ¿sí? Entonces hay que ir a ver métodos indirectos como ver las proteínas, detectar las proteínas del virus, la glicoproteína de superficie, de membrana y otras proteínas accesorias, ¿sí? ¿Y por qué no se diagnostica con las pruebas rápidas? A ver, Carlos Andrés. Porque puede salir un falso negativo, doctor. Ya, no. Son altamente sensibles las inmunocromatográficas, ¿no? Las que hacen en los carnavales, en el programa VIH. Obviamente hay que confirmar, pero no nos sirven para diagnóstico. ¿Por qué será? Ilsen Leticia. Doctor, ¿Por qué no nos servirá para diagnosticar las pruebas rápidas? porque puede salir un falso negativo. Falso negativo. Puede ser, pero no. Hemos dicho que se confirma con ELISA. En caso contrario, si el ELISA falla, entonces el gol estándar es Western blot. ¿Sí? Estas pruebas inmunocromatográficas que se ofrecen en el programa VIH-Sida, o en los carnavales, o en algunas campañas, a veces que se hace de interacción a la comunidad, ¿sí? Son pruebas de pesquisaje, ¿sí? Es para ir viendo qué posibles personas pueden tener el virus sin que lo sepan. No nos sirve de diagnóstico porque precisamente hay que confirmar esas pruebas de pesquisaje, ya sea con ELISA o Western blot. ¿Está claro? Sí nos sirven para hacer pesquisaje porque se hace masivamente. Tú puedes hacer 100, 200, 500 personas a estas pruebas rápidas, pero obviamente hay que confirmar si es que salen reactivas o si salen positivas. Los que salen negativos obviamente se descarta porque son altamente específicas, ¿sí? Mayor al 95% de especificidad. Entonces, aquellos que son negativos, hay una gran seguridad de que sí sean negativos. Por eso no se confirma a los negativos, solo se confirma a los positivos o reactivos. ¿Está bien? Vamos a ir avanzando en lo que hemos quedado, que fue diagnóstico. Ya hemos terminado con diagnóstico. ¿Sí? Vamos a ver un poco de la clínica antes del tratamiento. En realidad, clínicamente, ya al inicio de la década de la epidemia, en 1987, se había agrupado en 4 grupos, ¿sí? A los pacientes. Aquellos que tenían la infección aguda, grupo 1, grupo 2, los que cursaban con infección asintomática, y grupo 3, aquellos pacientes que tenían una linfoadenopatía generalizada persistente, es decir, una inflamación a nivel de los ganglios axilares, inguinales, y en el grupo 4, aquellos que tenían otras enfermedades concomitantes, sarcoma de Kaposi, por ejemplo, ¿sí? También se los había subdividido en subgrupos A, B y C. En el subgrupo A entraban aquellos que tenían una enfermedad constitucional clásica,
dificultad o pérdida de peso, enfermedades de base, ¿sí? Tuberculosis. En el subgrupo B se calificaba a algunos pacientes que tenían demencia que después se atribuyó por VIH, porque sí también el virus causa demencia por VIH, porque el virus te afecta también a las células neuronales. Y en el subgrupo C entraban aquellos pacientes que tenían infecciones secundarias, por ejemplo, a Pneumocystis carini, disenterías, ¿sí? Diarreas secundarias a VIH por enfermedades oportunistas. A su vez, la categoría del subgrupo C se lo dividió en C1 y C2. En la categoría C1 entraban aquellos pacientes que ya tenían enfermedad, en definitiva, de SIDA, ¿sí? Enfermedades oportunistas por parásitos u hongos, ¿sí? En la categoría C2 entraban otras enfermedades infecciosas secundarias, linfomas, Hodgkin, no Hodgkin, ¿sí? Y también se los dividió en su grupo D y su grupo E, ya que se vio pacientes que presentaban cánceres secundarios a VIH en algunos casos y otros en el subgrupo E que tenían otras condiciones. Eso desde el punto de vista de la clínica al principio de la epidemia, ¿sí? 1987. Después, en el año 1993, ya el CDC de Atlanta tuvo otra clasificación mucho más específica, ya por el conteo de linfocitos T CD4 positivos, ya que como saben, el VIH ataca preferentemente a los linfocitos T y a todos los derivados de la línea macrófago o monocítico, ¿no? Ok, entonces se los dividió en 3 grupos, según el CDC, grupo A, B y C, desde el punto de vista clínica, ¿sí? Entonces, en el grupo A entraban aquellos pacientes que tenían una infección aguda, asintomática, y con un recuento celular igual o mayor a 500 linfocitos TCD4. ¿Cuánto es normal? Carlos Andrés, de los linfocitos. 25 a 35%, doctor. De los CD4. De 500 a Linfocitos 1000, doctor. TCD4. Ah, 500 a 1000 con 500. De 500 500 a a 1000, 1000. doctor. Sí, no en el global. Ajá, tú has dicho el porcentaje global de los linfocitos, de los leucocitos, ¿sí? Pero de los CD4, que son linfocitos, son de 500 a 1000. ¿Ok? No se van a confundir. Entonces entraban aquellos pacientes que cursaban con infección aguda, tenían adenopatías, habían estado en riesgo o correspondían a los pacientes de los grupos etarios vulnerables que les había dicho, ¿no? Del club de las 4H y que tenían un conteo de células CD4 igual o mayor a 500. Entraban en el grupo clínico A, según el CDC. En el A2 entraban pacientes con infección aguda, pero con un conteo de linfocitos T entre 200 a 499 por milímetro cúbico, ¿sí? A2. A3 ya eran pacientes que tenían un recuento de linfocitos menor a 200 células CD4, ¿ok? En el tipo B o en el cuadro clínico B o clasificación B, entraban los pacientes ya con síntomas, infección sintomática, ¿sí? Pacientes que tenían pérdida de peso, por ahí diarreas de 1 mes, de 2 meses, y se los clasificaba si tenían un recuento celular igual o mayor a 500 como B1. Si el recuento celular era entre 200 a 499 y tenían esa sintomatología, eran clasificados como B2, ¿sí? Y como B3, pacientes menor de 200 células ya con síntomas.
Eso desde el punto de vista de clasificación clínica. Y había otros pacientes que se los clasificaba en el grupo C. Estos ya eran pacientes con que tenían serias sospechas indicadoras de VIH-Sida, es decir, o en realidad de SIDA, ¿no? Del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Patologías oportunistas, neumocistis carini, antes llamado neumocistis carini, ahora neumocistis girovesi, ¿sí? Entonces entraban en la categoría C1 si tenían esas condiciones clínicas de tener patología oportunista y el recuento de linfocitos T CD4, que los clasificaban C1, C2 y C3, que ya eran indicadoras, aquí está en asterisco, de una fase avanzada de la enfermedad, ya que con un conteo menor a 200 células, prácticamente se entra en etapa de SIDA, ¿sí? Ya no de VIH, portadores de VIH, sino en la fase SIDA. Porque uno puede ser portador, tener el virus, pero todavía no experimentar la clínica, ¿sí? Todavía no tener síntomas. Entonces, aquellos pacientes que tenían infección aguda, se veía en el 10% de los casos, se caracterizaba porque eran pacientes con algunas pocas semanas de exposición, y esto ocurre antes y coincide con la seroconversión, es decir, después de los 3 meses del periodo de ventana, ya el paciente en el 10% de los casos empieza a manifestar infección aguda. Ok, el periodo de incubación del VIH es largo, de latencia hemos dicho que hay pacientes incluso que se ha reportado en la literatura de 10, 15 años que pueden estar en forma latente y no experimentar clínica. Sin embargo, como promedio, va desde los pocos meses hasta los años, ¿sí? Después del periodo de ventana puede ser un año y al segundo año ya el paciente presentar clínica o también entre los 5 y 10 años, ¿sí? En dependencia de la progresión del VIH, de progresores rápidos o progresores lentos que habíamos hablado. Ya pacientes que estaban en la etapa SIDA se caracterizaban por la linfadenopatía persistente y generalizada, tener ganglios axilares, ganglios inguinales, ¿sí? Entonces, y ya los otros pacientes en la fase final, o crisis o SIDA, que ya eran pacientes con enfermedades oportunistas, ¿no? Neumocistis de Girovecchi, tuberculosis, disenterías, etcétera, que ya prácticamente llegaban a fallecer. Eso es la evolución en lo que respecta clínicamente el VIH. Bueno, una vez que el VIH, esto es para recordarles de que una vez que el VIH ingresa, va a atacar las células de las defensas, en realidad los linfocitos, TCD4 y macrófagos, células presentadoras de antígenos, las clásicas que serían las dendríticas y Langerhans, va a atacar preferentemente a los linfocitos TCD4, ¿sí? Se va a producir una viremia masiva después del periodo de ventana donde se va a infectar muchas células y se va a producir una respuesta específica al virus, produciéndose anticuerpos que son después detectados ya sea por ELISA o métodos de inmunocromatografía. Se activa el sistema inmune, se continúa realizando una replicación del virus y obviamente los linfocitos TCD4 van a ir disminuyendo, consiguientemente destruyéndose el sistema inmunológico de defensa. La fase crónica o latencia clínica. Ustedes pueden ver aquí de que dura desde varios meses, casi años. La característica es de que hay una gran cantidad de destrucción de linfocitos T CD4 positivos. Hay una buena respuesta de linfocitos T citotóxicos, sin embargo, la producción de células CD4 en esta etapa compensa la pérdida de otras células
por la replicación viral y se produce la lisis después de los linfocitos T citotóxicos. ¿Ok? Característica de la fase crónica o de latencia. Bueno, esta diapositiva nos muestra también que en esta fase crónica o de latencia, los anticuerpos van a subir en una gran cantidad y obviamente se produce anticuerpos contra la glicoproteína 120 del virus. Igual los CD4 siguen siendo atacados. Después, en el estado latente, baja la producción de virus, ya no hay mucho virus, sin embargo, ya el virus va a ir a ocupar el genoma de algunas células en algunos tejidos, los linfonodos son afectados, células dendríticas igual empiezan a destruirse, y obviamente hay una escasa respuesta de memoria de las células TCD4 durante largo tiempo, pero esta respuesta inmunológica o de memoria no es importante o no es fructífera para la reinfección de los virus. Es por eso que luego las células T se van destruyendo, ya sea por lisis, por la formación de poros, ¿sí? Y bueno, también en esta fase de comienzo de la enfermedad se va reportando gran pérdida de linfocitos TCD4. Una vez que se ha producido una gran destrucción de los linfocitos TD4, empieza la enfermedad o SIDA, ¿sí? Las células van a proliferar, sin embargo, el virus va a tratar de, bueno, el sistema inmunológico va a tratar de pelear mediante la respuesta TH1 citotóxica, sin embargo, no va a poder eliminarse el virus. La gran variabilidad viral permite que muchos virus escapen a la respuesta inmune. Habíamos visto que el virus del VIH comete muchos errores en la transcripción y la replicación, ¿sí? Entonces, se ha visto también que pacientes que son VIH positivos, con alto número de células TCD4, no llegan a desarrollar SIDA, ¿sí? En esta primera etapa o cuando está empezando la enfermedad. Después ya en la enfermedad avanzada o SIDA, las células CD4 y CD8 empiezan a descender, menor a 200 células por milímetro cúbico de sangre. También las CD8 son afectadas y empieza a sobrevenir las enfermedades oportunistas. Y la muerte se reviene o viene en 2 años si es que no hay ninguna intervención, es decir, si no se realiza ningún tratamiento específico y se produce la evolución natural o la evolución normal de la enfermedad, el paciente llega a fallecer en el lapso de más o menos 2 años, ¿sí? Si no hay intervención, si no hay tratamiento antirretroviral. Y bueno, aquí les muestro las fases naturales de la infección por VIH, que va el periodo de ventana hasta los 3 meses, semanas, 3 meses. Después viene la fase de latencia clínica, que puede durar 2 años, y después sobrevienen las enfermedades oportunistas, ¿no? 5 años, 6 años, y la muerte del paciente. Ya habíamos hablado sobre los progresores rápidos, ¿verdad? Son entre 5 a 10% de los pacientes, aquellos que prácticamente llegan rápidamente a la enfermedad, a tener SIDA. Esto debido a que los receptores que tienen estos pacientes obviamente ingresan por los linfocitos o por las moléculas CD4, ¿sí? Se caracteriza porque hay una rápida disminución de los CD4, hay bastantes variantes del VIH, ¿sí? La característica virológica es que cuando a estos pacientes les pedimos carga viral, la carga viral es altísima, mayor a 10.000 copias de ARN viral, ¿sí? Y que no cae espontáneamente. Los progresores típicos, o sea, lentes son entre el 80 y 90% de los pacientes y estos pacientes llegan a desarrollar enfermedad en promedio a más o menos a los 5 años, ¿sí? Y después de esto, obviamente, empieza a haber una
disminución de los linfocitos TCD4. En cuanto a las características inmunológicas, bueno, es que hay hartos niveles de anticuerpos neutralizantes. La respuesta CD8 citotóxica es importante, sin embargo, es infructuosa. Entre las características virológicas, hay una caída importante de la carga viral después de la primoinfección, y durante la fase sintomática, estos pacientes llegan a detectarse sinsitios, ¿sí? No forman sinsitios, que son la respuesta virológica cuando realizamos el aislamiento viral. Se replican muy lentamente y durante la fase de SIDA estas cepas empiezan a replicarse mucho más rápido, ¿sí? Es decir, cuando ya el sistema inmunológico prácticamente está diezmado o por los suelos, empieza a haber una replicación mucho más rápida. Y los progresores lentos, que también están o corresponden entre el 5 al 10% de los pacientes, y la característica inmunológica es que obviamente hay una respuesta inmunológica humoral y celular, CD8 y TH1 y TH2, obviamente. En cuanto a las características de los receptores, estos pacientes hemos dicho de que ingresan, si es que hay una delección de los receptores CCR5 o CXR4, obviamente el virus no puede entrar por estos receptores y obviamente la razón por la cual estos van a progresar más lentamente a la etapa SIDA. En cuanto a las características virológicas, son pacientes que se caracterizan por tener una carga viral muy baja y no forman sinsitios en el cultivo viral. Bueno, los métodos de detección hemos dicho que pueden ser directos e indirectos. El ELISA, por ejemplo, ¿qué método de detección será? ¿Será un método directo o indirecto? Los métodos directos son aquellos en los cuales podemos visibilizar al virus, y los métodos indirectos son aquellos que no se los visibiliza directamente al virus, pero podemos saber de que la causa de la enfermedad es por el virus. En este caso, ¿qué método directo? A ver, por ejemplo, la microscopía electrónica. ¿Sería un método directo o método indirecto de diagnóstico? Método Ángeles. directo, doctor. Ya, Luis Fernando te ha ganado. Método directo. ¿Por qué, Luis Fernando? Porque en ahí observas al virus en sí, en su forma. Ya, perfecto. ¿Y el PCR será un método directo o indirecto? Indirecto sería porque solo nos marcaría aquellas proteínas, doctor. No lo vemos al virus. Ya, es el genoma. El PCR, en el PCR detectamos el genoma viral. Sería un método directo, ¿sí? Porque estamos detectando el genoma del virus. El ELISA, ¿qué tipo de método sería? A ver. Ana. Ya, indirecto por. Ya, no detectamos directamente el patógeno, sino en este caso los anticuerpos que produce debido a la reacción inmunológica, antígeno-anticuerpo, ¿sí? Entonces sería un método indirecto. Rolando, ¿y el aislamiento viral qué sería? ¿Método directo Directo, o indirecto? doctor, Directo, ¿por qué? porque se usa el virus para verlo, supongo. Ya, en realidad el aislamiento viral, obviamente, no observamos al virus directamente porque no se observa al microscopio. Tendríamos que observar con un microscopio electrónico, pero sí vemos el efecto citopático del virus. El virus está ahí dentro, sin embargo, se ve el efecto de destrucción, en este caso a las células, ¿sí? Que las estamos cultivando. Entonces sería un método directo. Está bien.
A ver, el Western blot. Ángeles, ¿qué sería el Western blot? ¿Método directo o indirecto? Indirecto, doctor, ¿Ya? ¿Por qué? porque vamos a ver las proteínas. Ya. Vamos a ver las proteínas del virus y no directamente al patógeno, ¿verdad? Ok, está bien. Entonces, continuemos. Las pruebas diagnósticas para el VIH que ya hemos ido viendo, el ELISA, las pruebas inmunocromatográficas, se las divide también según el método, ¿sí? En directos o indirectos, las pruebas diagnósticas. Los métodos directos nos van a determinar la presencia del patógeno, del agente etiológico en este caso, de sus componentes o de sus derivados, ¿sí? Vamos a ver directamente al agente patógeno, en este caso vamos a ver directamente al virus mediante la microscopía electrónica, por ejemplo, ¿sí? O mediante el PCR porque vamos a ir a detectar el ADN o el ARN viral. Y lo mismo pasa en microorganismos bacteriológicos, por ejemplo, estafilococo, estreptococo, se va a detectar directamente al patógeno, ¿sí? Hay otros métodos indirectos en los cuales determinamos la respuesta en el organismo al agente etiológico, es decir, anticuerpos, por ejemplo, ¿sí? Esa respuesta puede ser humoral, mediante anticuerpos, o celular, es decir, mediada por linfocitos o macrófagos. Por ejemplo, en métodos indirectos tenemos, como decían, el ELISA, ¿sí? Las pruebas inmunocromatográficas o pruebas rápidas también son métodos indirectos. Aquí tenemos más ejemplos de métodos directos. Por ejemplo, el cultivo viral es un método directo. El PCR en real time PCR, y estas otras pruebas de la detección de ácidos nucleicos también son métodos directos. Y también la microscopía electrónica, como habíamos mencionado, ¿sí? Entre métodos indirectos tenemos el ELISA, el Western blot y otros métodos, por ejemplo, la inmunofluorescencia, ¿sí? Aglutinación de partículas, también son métodos indirectos. Pero los más conocidos que se utilizan en la vida práctica es el ELISA y el Western blot. A veces la inmunofluorescencia, por ejemplo, para rabia, vamos a ver, que se lo utiliza, serían métodos indirectos. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Yo, doctor, tengo una preguntita. Bueno, digamos a una persona le toman la prueba de ELISA para COVID y está pintando casi poco o nada. ¿Esto quiere decir que el material genético del virus está escaso? ¿Está ya, o sea, ya no hay? ¿Casi ya no hay? ¿O cómo? Ya para coronavirus. Ajá. Ya. En realidad, vamos a ir a ver aquí. Las pruebas de ELISA te detectan anticuerpos. Bueno, esto es para VIH, ¿sí? No. Las presentaciones de coronavirus no tengo, pero esto va a servir. Aquí, por ejemplo, para coronavirus, las pruebas de ELISA te detectan, hay que detectar anticuerpos tanto IgM como IgG. En el Sí. caso de coronavirus, los anticuerpos IgM empiezan a subir al día 7, 12 después del inicio de los síntomas, ¿sí? Se detectan los anticuerpos IgM. Después empiezan a subir los IgG a partir del día 17, 21, 28. Sí, entonces el ELISA en realidad te muestra se tiene que detectar por un haz de rayos cuánto
cuánto es el cut-off o corte que se llama, ¿sí? Entonces, en el ELISA no se pinta las pruebas. ¿Quién me preguntó? Yo. Ilse, no se pinta. Ahí, digamos, son pruebas rápidas las que han hecho. No sé a qué, Sí. si tienes alguna experiencia, algún pariente, amigo, no sé. Les han hecho las pruebas rápidas que sí te detectan anticuerpos. Ahí los taquitos que les mostraba en el VIH, las pruebas rápidas, los tacos, ahí se pintan las franjas. Pero en el ELISA no. En el ELISA te detectan si es que hay anticuerpos IgM o si es que hay anticuerpos IgG. Esa es la diferencia. Lo que le han hecho es prueba rápida, no le han hecho ELISA, si es que se pinta. Ahora, si se empieza a pintar levemente, porque hay un control en los taquitos, ¿sí? Un control positivo, que es una línea bien marcada. Entonces, si es suave, quiere decir que recién se están empezando a detectar anticuerpos IgM o IgG, y habría que esperar un tiempo, ya sea 5 días o 7 días, para ver si se marca realmente o empieza a marcarse mucho más la IgG, que en el caso de coronavirus sería ya anticuerpos neutralizantes ya posteriores a los 21 días. Eso quiere decir que ya tendría defensas contra coronavirus, ¿sí? Y si la IgM sigue siendo tenue, quiere decir que recién entonces se está detectando y que obviamente está en la fase aguda de la enfermedad y hay que esperar un poco más de tiempo para que se pinte bien clarito y que ya tengamos la seguridad de que se han formado anticuerpos IgM o anticuerpos IgG. Eso es. No sé qué, si va por ahí tu Sí, gracias, duda. doctor. Está bien. Ya. En el caso del VIH, si usamos estas pruebas rápidas, obviamente te marcan anticuerpos IgM, ¿sí? Que quiere decir anticuerpos de fase aguda, después del periodo de ventana, ¿sí? Y eso hay que confirmar, obviamente, con ELISA para ver si tienes otros anticuerpos IgG o IgA. ¿Ok? En el tema de las franjas se ha estado utilizando mucho porque hay para coronavirus, hay para hepatitis, hay pruebas rápidas, para VIH-Sida hay, y entonces las franjas que se colorean nos detectan tanto anticuerpos IgM como IgG, pero ¿de qué va a depender si estas franjas son bien pintadas o no pintadas? De la cantidad de anticuerpos. Si es muy tenue, no se llega a ver, es muy desvaneciente, entonces quiere decir que hay una poca cantidad de anticuerpos, a veces ni se nota, entonces hay que esperar para ver si se genera anticuerpos y poder ver eh, que si realmente uno tiene anticuerpos para una determinada patología, ya sea coronavirus, VIH o hepatitis, en dependencia de la enfermedad que queramos pesquisar, ¿sí? El único problema de estas pruebas rápidas, ya les dije que no son pruebas de diagnóstico, son pruebas de pesquisaje, ¿sí? Para descartar y obviamente hay que confirmar esa prueba, ya sea con un ELISA o un Western blot o un PCR. ¿Ok? Bien, ¿qué más? ¿Dudas? ¿Qué otras dudas? O yo les pregunto, si es que no. ¿Ha estado claro? Ya no se van a olvidar sobre los métodos directos e indirectos de diagnóstico, entonces. Bien. Hemos hecho un poco de clínica y he reforzado el diagnóstico. Mañana vamos a hacer tratamiento. Léanme el artículo. Vamos a ver de los tratamientos que hay antirretrovirales, sí, que muchos ya los hemos ido viendo. Sin embargo, lean el artículo y vamos a terminar con tratamiento, prevención y control del VIH. ¿Ok? Mañana continuamos. Quedamos aquí.